No entiendo bien la pregunta del ayudante, porque la velocidad antes del choque es constante, por lo tanto no es en un instante, en todo este intervalo donde no hay cambios en la velocidad. Eso sí queda claro. ¿Okay? Y acá lo mismo, es la D. ¿Quedó claro entonces? Sí. Podríamos realizar la letra G. Calcule aproximadamente la aceleración media. Bueno, es la misma pregunta que la D. Porque si usted calcula esta velocidad, que va a tener un signo, va a tener signo esta velocidad, ¿o no? ¿Por qué va a ser negativo? La aceleración. No, que es la aceleración aquí. La velocidad aquí es negativa porque se está acercando a la posición de referencia. O sea, si usted va de Santiago al sur, la distancia a Santiago va aumentando. Si usted va desde Concepción hacia Santiago, la distancia a Santiago va disminuyendo. ¿Se fija? Por lo tanto, la velocidad es negativa porque se acerca al punto de partida, al punto de origen. Eso tiene que quedarle bien claro. La distancia, ¿qué es lo que es distancia recorrida y qué es lo que es distancia a un punto fijo? Eso se llama posición. ¿Ok? Si usted va ida y vuelta a Concepción, la distancia es lo que cambió el cuenta kilómetros. O sea, marcaba tanto, ahora marca tanto, resto y me da 600 más 600, 1200 kilómetros, porque son 600 para allá, 600 para allá, lo sumo. Siempre se suma la distancia recorrida. ¿Okay? Entonces, si usted me dice, voy de Santiago a Concepción y vuelvo a Santiago, el cambio en la posición es cero, porque estaba en Santiago y ahora está en Santiago, no tiene idea de lo que pasó entre medio, ¿no? O si usted va de Santiago a Concepción, la posición aumenta en 600 kilómetros, porque me alejo de Santiago, y si voy de Concepción a Santiago, el cambio en la posición es menos 600 porque me acerco a Santiago, es 0 menos 600. Por lo tanto, la velocidad es negativa en ese caso. Entonces, la velocidad tiene un signo porque depende si usted se aleja o se acerca o se mueve en la dirección positiva o negativa del eje de referencia, que es el eje X, ¿no? Si el eje X está hacia la derecha y me muevo para allá, entonces obviamente la velocidad es positiva. Si me muevo para acá, la velocidad es negativa. El auto para allá choca y la velocidad es positiva. Se devuelve, la velocidad es negativa. Y eso coincide con la pendiente de esta recta que hay aquí y la pendiente de la recta que hay acá. La pendiente es negativa acá, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo la aceleración media? Tomo la velocidad después del choque, que la podemos calcular, y la velocidad, que la resto, ese es el cambio, y la divido por la duración del choque. ¿Lograron calcular eso? ¿Cuánto dura el choque? Es el intervalo de tiempo donde hay curva, ¿no es cierto? O sea, más o menos 50 milisegundos, más o menos, ¿no es cierto? Sí, más o menos. Entonces, si ustedes toman esta velocidad menos esta, o sea, aquí será no sé qué, usted tiene calculado aquí, le da menos 3 cuartos, menos 0,75. Esto está en centímetros por microsegundo. Aquí no le pusieron ninguna unidad. O sea, la idea es transformar esto a metros por segundo después. Acuérdense que esto está en milisegundos. Mili es 10 a la menos 3. Y esto está en centímetros. La posición cambió de 0, o sea, poquito, 80, son 60 centímetros donde se produjo el choque. O sea, menos todavía, porque el choque, en realidad el choque va de aquí a aquí. O sea, de 70 a 80, son 10 centímetros que se comprimió el auto. Claro que no coincide mucho con la foto, ¿cierto? En la foto yo diría que son 30 centímetros lo que se comprimió el auto. Así que los datos no necesariamente coinciden con la foto. Bueno, ¿alguna otra pregunta de este problema? Si ustedes tienen claro todas las preguntas de este problema, están listos para el control. Si no, no. Tienen que aclarar las dudas ahora. ¿Sí? Así que pregunten, por favor. ¿Y de este otro lo hicieron bien? Ya, pero con el gráfico tenían que calcular, por ejemplo, cuánto era el tiempo aquí, el tiempo acá, cuál era la aceleración cuando estaba empujando con la mano, eso no hicieron. Sí, pero para medio, sí. Era lo último que nos llevó a tiempo. Me faltó tiempo para este problema. O sea, yo si hubieran hecho estos dos, yo me habría quedado feliz. Pues. El resto es más de lo mismo. Ya, para completar un poco. Ya.
Muy bien, pues. Y ustedes échenle una revisada a eso, ¿no? Porque en realidad todo lo que está ahí lo dijimos en la clase. ¿Puede preguntar qué ven ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan en la casa? Se ve la PPT y en un cuadro pequeño a la izquierda se ve como una pizarra digital. Ver la pizarra entonces y el PPT. ¿Ven las dos cosas? Ya. O sea, tal como se ve Una, ahí. Eso una Claro, que pizarra la digital tapa un pedazo, y sí, la ¿no? PPT. tiene que, claro, trabajar solo este lado. A ver si pueden. No sé. El problema es que la pregunta es si la pizarra no está tapando la presentación. No. No la tapa. Ya. Estaba la esquina inferior izquierda, Aquí, pero ya. es casi nada. Ahí vamos a ver si. Es casi nada. ¿Qué es lo que ven? Ahí sí, quizás. No Sí. sé, siempre se va a tapar entonces. Es que esa es la única forma de mostrarle a ellos el PPT mal captivo. Ah, no me diga. Sí, porque al mismo tiempo. Pero se tiene que puede ser- cambiar de un lado para otro. Ah, sí, usted puede ir a ¿Cuáles números? para colocar, o sea, para sacar el captura Ya. de ahí, aprieta el 7. 7. Sí. ¿Y qué más? El 8 no captiva la imagen. Este es para captivo. Ese es para sacar el captivo. Ah, ya. Entonces aquí se ve la presentación. Entonces. Sí. Y el 8 es para solo el captivo. Para las dos. Ah, para las dos. Sí. Sí, pues. Ya. Entonces tendría que estar con el 7 ahora para que. Bueno, ya. Ya. Entonces, en la casa ahora están viendo la presentación completa, ¿no es cierto? Sí, Así ¿Aló? es, profesor. ¿Por qué lo escucho tan despacio allá? ¿Aló? ¿Me escuchan ahora? sí. Sí, se Sí, escucha, Yo profesor. lo muy escucho, bien. pero despacito. Ya. Partamos porque si no, no vamos a terminar nunca. Ahí está el máximo, todo lo que da. Y a lo mejor tengo que ponerle el mío, ¿o no? Este no tiene nada que ver. ¿Cómo, profesor? Este no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Sí, no, sí. Usted acá va cambiando su diapositiva. No, pero no cambio el volumen ahí. Me había No, olvidado no, esto. Se me va a descargar este. yo creo que. Ya, gracias. Cualquier cosa les pego una llamadita. Cuidado que voy a poner el cordón acá. Cuidado con el cordón. O para grabarla ahora. Sí, eso es lo mismo que me pasó el otro día, que no podía encontrar los comandos del Zoom. Pero ahí donde dice, donde está coloradito, ahí marca, ahí párate. Ahí, ¿no? Y si ese de aquí no tiene la flechita, donde está Rodrigo Poblete ahí, en la pantallita negra, párate ahí. Claro, porque el mouse está como en la. Tenía que sacarlo para acá, po. Es que es el mouse del profe. No, el mouse, no, el mío está acá. ¿Hay que cerrarle eso? No quiero grabarla. Ahí sí. Ahora sí. Acá los puntitos. No, En la estuvo nube. grabando todo el rato eso. Ah, ya. Todos los despegues. Bueno, ahora está grabando. Ahora. Ya. Sí. Ok, buenas tardes a todos en la casa, buenas tardes acá. Bienvenidos entonces a la clase número 2. Hoy día vamos a repetir un poco la clase anterior, pero en 2 dimensiones. Es decir, ahora vamos a estudiar en particular el movimiento de un cuerpo en presencia de la gravedad y despreciando el roce del aire. O sea, básicamente el lanzamiento en que yo desprecio el roce. Esto que vamos a ver hoy día nos sirve, por ejemplo, si usted toma un globo de cumpleaños y le pega un golpe y digamos, la trayectoria de eso no sirve con lo que vamos a ver hoy día, sino que estamos pensando más bien en algo pequeño, un llavero, qué sé yo, un monedero, una piedra, lo que sea, y eso más o menos está descrito por esto. Pero antes de eso, los resultados de aprendizaje que ustedes recuerden o aprendan a realizar operaciones básicas con vectores, tanto de manera gráfica como usando trigonometría y vectores unitarios. ¿Okay? Y en segundo lugar, el segundo resultado de esta clase es el resultado de aprendizaje. Recuerden que esto es lo que yo voy a evaluar en los controles y también en los certámenes. Así que tienen que saber realizar operaciones básicas con vectores
y aplicar el álgebra vectorial para describir el movimiento de un proyectil cuando el roce del aire se puede despreciar. Hay varias oportunidades, ocasiones en que se puede despreciar, pero hay muchas en que no se puede despreciar. No sé, ustedes pueden darme ejemplos. Por ejemplo, la neblina consiste en gotitas, microgotas de agua en suspensión, entre comillas, porque están cayendo, pero rápidamente la fricción con el aire, en vez de caer con aceleración constante, caen con velocidad constante, y si la velocidad es 1 milímetro por hora, entonces aparecen como si estuvieran en realidad suspendidas. Otro caso donde no podamos despreciar el roce del aire es el de un paracaidista, porque si el roce fuera despreciable, el paracaidista caería a 10 metros por segundo más rápido cada segundo. Esto significa que en 10 segundos alcanzaría 980 metros por segundo, y esos son como, no sé, 1000 kilómetros por hora. O sea, no tiene ningún sentido. Muy bien. En primer lugar, quiero que recuerden que hasta ahora en matemáticas ustedes han trabajado con los naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, los números que usaron los prehistóricos para contar, digamos. Básicamente tenían un rebaño de ovejas, por ejemplo, y querían saber cuántas ovejas habían, hacían unas rayitas en un palo, entonces sabían que por cada rayita había una oveja, y ahí sabían si les faltaba, y así nacieron los números naturales. Es curioso, pero el 0 fue un número que costó mucho inventar. La gente no tenía la noción del 0. Podían haber dicho, oye, tenía 5 ovejas, me las hallaron todas, me quedaron 0 ovejas, pero es que eso no tenía sentido para los antiguos. Y fue necesario crear el 0 para no seguir usando la engorrosa notación de los números romanos, porque los números romanos se escribían por agregaciones. 5000 eran 1000, 1000, y para sumar 1000 más 1000 y multiplicar 1000 por 1000. Entonces era muy complicado, hasta que los hindúes, los árabes, los chinos en distintos lugares, incluso los mayas, inventaron esto de escribir las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000, etc. Y por lo tanto necesitaban los naturales más el 0, porque tenían que decir, bueno, es una unidad de 1000 más una unidad de 100, son 1100, más 3 decenas, son 3 decenas, y 0 unidades, entonces tenían que poner algo ahí, un 0. Los mayas tenían, era una cosita así, con una cosita así, como una cesta vacía. O sea, aquí hay una cesta vacía, ¿sí? en la posición donde iban, qué sé yo, la decenas. ¿Okay? Después, por supuesto, se generalizó esto a los números negativos. Eso nació como desde el punto de vista cuando se definieron los primeros termómetros, y de repente se dieron cuenta que había temperaturas que eran más bajas que la temperatura de fusión del alcohol, qué sé yo. Entonces, esas le llamaron menos, tanto Fahrenheit, o que eran temperaturas más bajas que la temperatura de fusión del hielo. Entonces le llamaron menos 5 grados, menos 8 grados, hasta menos 273. Y esos son los números enteros. Y después vienen los reales, que son los números que tienen decimales, 2,3542, pi, qué sé yo, raíz de 2, etc. Hay positivos, negativos, hay racionales, que se pueden expresar como una fracción, y hay irracionales como la raíz de 2, o pi, o el número e, que es la base de los logaritmos naturales, etc. Están racionales. Estos números no pueden representar cantidades físicas porque no tienen una escala, es decir, no están referidos a un patrón. Yo no puedo decir, mi sueldo es 25 millones, porque no tiene sentido. ¿Millones de qué? Pueden ser pesos chilenos, o pueden ser dólares, o pueden ser, no sé, bolívares. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los matemáticos eso no tiene ninguna relevancia. El número es un número, y no tiene ninguna escala con la cual ser comparado, excepto con los mismos números. Yo sé que el 2 es el número que viene después del 1, eso es todo lo que puedo decir, y el doble del 1. Pero no puede representar objetos naturales o propiedades de cosas, porque no tiene una escala, o no se ha definido un patrón con el cual medir. Por ejemplo, si yo quiero medir cantidad física, en ingeniería, ciencia y tecnología, entonces tenemos que tener una escala basada en un patrón. Y en ese caso ya no tengo números reales, sino que tengo números escalares, porque tienen un número real más una escala. No puedo informar entonces, este auto tiene una masa de 5000 y nada más, porque no sé qué son 5000 ¿qué? Libras, kilogramos,
¿Me entienden la idea? Entonces, en el momento que los números empiezan a representar cantidades físicas, yo tengo que agregarle una escala y se llaman escalares. Los reales con unidad se llaman escalares. ¿Queda claro eso? Bien. Entonces, en ciencia y en ingeniería, un escalar es un real que tiene unidades en relación a un patrón. No tiene sentido decir la masa de un automóvil es 1550. Este es un auto bien chico, ¿eh? No, eso es más o menos como un auto no muy grande. Sí tiene sentido decir la masa de un automóvil es 1550 kilogramos, porque entonces yo estoy comparando la masa del automóvil con la masa de un patrón, que es el kilogramo, y el kilogramo, ustedes saben, se define como... ¿Cómo se define el kilogramo? Rápidamente. ¿Ah? 1000 gramos. No, el kilogramo tiene que ser algo concreto, que todo el mundo se ponga de acuerdo. ¿Qué es lo que... Sí, pero ahí ¿cómo define el gramo entonces? En realidad, uno podría haber definido el gramo como masa patrón, pero como era tan chiquitito, dijeron, no, la masa patrón va a ser el kilogramo. Y bueno, inicialmente se definió como la masa de 1 litro de agua pura a 4 grados, así se definió. Pero eso también es complicado, porque cómo construyo yo un recipiente que tenga exactamente 1 centímetro cúbico, no era muy bueno. Entonces construyeron unas masitas patrones que son un cilindrito con una cosa, qué sé yo. Construyeron uno en la Oficina Internacional de Peso y Medida en Sèvres, París, y construyeron varias copias de eso y los distribuyeron por todo el mundo para que cada país, los principales países que fabrican cosas, tuvieran su patrón, ¿cierto? Y eso fue por ahí después de la Revolución Francesa, más o menos, 1700 y tanto, hasta que ahora que tenemos un método mucho más preciso para medir masa, se descubrió, se juntaron nuevamente todas las masas patrones y descubrieron que tenían diferencias entre ellos, no solamente diferencias entre ellos, sino que habían cambiado sus propias masas. Entonces, la situación en este momento era muy indeseable, puesto que no teníamos un patrón de masa como corresponde. Y ahora se acaba de redefinir la masa en base a una propiedad de la balanza de Planck que mide ciertas propiedades de la física cuántica. Entonces, el kilogramo ahora está perfectamente definido de manera que cualquier laboratorio del mundo lo puede reproducir sin necesidad de ir a pesar la masita. ¿Okay? Bueno, pero para continuar, entonces, en resumen, nosotros vamos a usar unas cantidades que se llaman escalares, que están constituidas por 3 cosas en realidad. El valor, la unidad, en base a un patrón, y hay una tercera cosa que es muy importante que nosotros no vamos a ver en este curso, desafortunadamente, y que es la más importante de las 3. Si ustedes dicen, ¿La dirección? no, estos son escalares, no tienen dirección. Una masa no tiene dirección. La masa en auto, ¿cuál es la dirección de la masa? Hay que hablar de esto. No hemos llegado ahí todavía. Fíjense que la tercera ingrediente de un valor, de una cantidad escalar, es el error de la medición. O sea, usted tiene que decir, esto vale 1550 más menos 2,5 kilos. Gracias. Sí, tolerancia, es que tolerancia es lo que exige la norma. Pero lo que estoy hablando yo es el error pasa o no pasa a la tolerancia, son 2 cosas distintas, ¿ok? El error es, yo garantizo en realidad que con esta balanza puedo medir hasta, por ejemplo, miligramos. Hasta medio miligramo yo puedo asegurar. Más dígitos que eso son mentiras, o sea, no tienen ninguna base empírica. Entonces, ¿por qué digo que esa es la más importante? Porque si yo le digo, oye, ¿cuál va a ser tu sueldo? Bueno, va a ser como 1,5 millones. Pero la unidad, ya, pesos chilenos, ok. Pero más o menos 3 millones. Eso no tiene sentido, ¿se fijan? Porque si me aplican los menos 3 millones, voy a quedar debiendo, en realidad, ¿se fijan? ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, bueno, mira, más o menos 1.000 pesos. Ya, ok, se puede dar una variación de 1.000 pesos. Supongamos, por poner un ejemplo que se sienta más. Pero cuando yo informo en una industria de manufactura, qué sé yo, el diámetro de un peno, de una tuerca, qué sé yo, tengo que decir, mira, en realidad es media pulgada o 1,32 centímetros, o sea, tengo 1 centímetro
3 milímetros y 2/10 de milímetro, más o menos 0,5 milímetros. ¿Por qué? Porque digo, mira, yo garantizo eso. O sea, que unas piezas van a ser un poquito más grandes, otras más chicas, por el error aleatorio en el proceso de fabricación. Puede que sea mucho más chico el error, ¿cierto? Entonces, si uno no informa el error también, aquí nosotros no vamos a hacer la vista gorda de eso, vamos a pensar que... Ya, ahora vamos a hablar de los vectores. Entonces ahora un vector es una cantidad que tenemos que definir en física, porque además de, ahora viene lo que tú decías, además de tener un valor, el valor, la unidad y el error experimental. Ahora el error experimental, bueno, no quiero hablar mucho del tema, pero puede ser debido al instrumento mismo que tiene una limitación. Por ejemplo, una regla de 30 centímetros está graduada en centímetros y milímetros. Así que ustedes pueden decir, mira, tiene 17 centímetros, 2 milímetros, y como quedó más o menos en la mitad entre las dos, yo puedo decir que tiene medio milímetro más. Entonces tiene un error de más o menos medio milímetro. ¿Está claro? Pero hay otros errores. Por ejemplo, si usted quiere medir cuánto demora usted en reaccionar a un estímulo, cosa muy importante, digamos, para la licencia de conducir. ¿Y ustedes saben a qué se refieren con el tiempo de reacción? ¿Alguien sabe con eso? A ver. Tiempo que uno demora en pensar en hacer la acción y luego realizar. ¿Pensar? No, usted no piensa. Si usted va en un auto a 80 km/h y se le cruza un perro, usted no piensa. Pero no tiene tiempo para pensar. ¿El golpe nervioso? Ya, no es un golpe nervioso. O sea, primero hay un estímulo. O sea, usted ve el perro, ¿cierto? Pero esa información no es instantánea. Tiene que viajar hasta una parte del cerebro. El cerebro tiene que procesarla. Eso no es consciente. No es que usted esté pensando en que el pobre perro. Olvídese. Y ahí el cerebro manda una orden que va por la espina dorsal y eso también tiene una velocidad de reacción hasta que llega al pie y recién ahí usted empieza a apretar el pedal. Y eso se llama el tiempo de reacción de una persona. ¿Okay? ¿Cuánto es eso? Bueno, puede ser medio segundo. Pero si usted va a 72 km/h, esos son más o menos 20 metros por segundo. En medio segundo usted ha avanzado 10 metros, 70 km/h, sin ni siquiera empezar a apretar el pedal del freno. El auto en esos 10 metros ha seguido con la misma velocidad. Recién ahí usted empieza a apretar el pedal del freno y el frenazo tampoco es instantáneo, por mucho que usted se eche en el freno, va a demorar otro tiempo más en que el auto pueda frenar. ¿Está claro? Así que el tiempo de reacción. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué menciono este ejemplo? Si a usted le miden el tiempo de reacción 10 veces, seguro que no le da exactamente el mismo tiempo. Va a tener varios valores. Así que no podría dar el promedio de esos 10 valores. Pero además tendría que dar la dispersión, que es la desviación estándar, y eso es otro tema que no vamos a discutir en este curso porque nos daría para mucho tiempo. ¿Okay? Bueno, un vector es una cantidad física que tiene magnitud y dirección. Ejemplo. La velocidad de un avión es 350 km/h en dirección norte 25 grados este. ¿Qué significa eso? ¿A quién me puede explicar? Pucha, ahora ya no sé cuál es mi... ¿Quién me puede explicar qué significa eso? Norte 25 grados este. No es una coordenada. Es una Que va dirección. hacia Es la el norte dirección de con una la... inclinación. ¿Aló? Que va hacia el norte con una inclinación de 25 grados hacia el este. Muy bien, va hacia el norte. O sea, el norte acá en la sala de clase, bueno, para los que están en la sala de clase está más o menos, a ver, más o menos para allá, ¿no? O sea, Quintero, vaya, está al norte. Entonces, la dirección norte sería esa. Pero la norte 25 grados, dice este o este. Este. Entonces, se pone para el norte y hacia el este uno mide 25 grados. Entonces, esa es la dirección. Esa es la forma en que un navegante o un piloto de un avión diría, mira, voy en dirección norte 25 grados este. ¿Sí? Entonces aquí vamos a distinguir. La magnitud del vector son los 350 km/h. Es un escalar y tiene las unidades que corresponden.
la dirección es norte 25 grados este, ¿no? Por definición, la magnitud de un vector es siempre un escalar positivo. No importa la dirección que tenga, vamos a convenir en que la magnitud es positiva siempre. Aquí tienen otro ejemplo. La fuerza ejercida por una cuerda sobre un cuerpo son 315 newton en dirección 25 grados respecto a la dirección positiva del eje de la X. Bueno, está súper claro. Uno va al eje X, se mueve a 25 grados sobre la dirección positiva. Ahora, recuerden, no hemos llegado todavía al convenio, pero los ángulos se miden desde el eje de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así, ¿no? Para allá. Así que eso sería. Aquí tiene usted entonces dos ejemplos de vectores. La magnitud del vector fuerza sería 315 newton, ¿cierto? Aquí el newton está escrito con palabras y aquí está la abreviatura. Y la dirección sería 25 grados respecto a la dirección más X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Está bien. El símbolo para un vector es una letra con una flecha dibujada sobre él. O sea, de aquí para adelante, cada vez que usted ponga una letra, B, por ejemplo, y se atreva a poner una flecha arriba, cuidado, porque está comprometiéndose al otro lado a poner un vector. Por ejemplo, B con flecha es 350 kilómetros por hora, norte 25 grados este. F con flecha es 315 norte 25 grados respecto a más X. La misma letra sin la flecha solo representa la magnitud del vector. Así que si usted quiere escribir solo la magnitud, bueno, escribe B igual 350 kilómetros por hora o F igual 315 kilómetros por hora. Esta es la famosa sección, usted no lo haga. Si usted me pone B con flecha igual 350 kilómetros por hora, yo le voy a poner 0 al tiro. ¿Por qué? Porque no tiene la dirección. O sea, usted no puede poner al lado izquierdo un símbolo que representa un vector y al lado derecho un símbolo que tiene solo un escalar. Le falta. Entonces, esto no lo haga. Muy bien. ¿Cómo se representan gráficamente los vectores? Mediante una flecha. Si uno puede, digamos, si va a escribir pura fuerza o puras velocidades, entonces el tamaño de la flecha va a tener un cierto, va a representar la magnitud del vector. Aquí, por ejemplo, estos dos vectores, yo no los puedo comparar porque B, este vector B que tiene esa magnitud, no puedo compararlo con una fuerza F porque son cantidades distintas. No puedo decir esta velocidad es mayor que esta fuerza, son cosas, no las puedo comparar. Pero sí las vamos a escribir, vamos a representarlos gráficamente como flechas. Aquí voy a escribir el nombre de la magnitud y aquí voy a escribir el ángulo que forma para decir. Aquí, por ejemplo, di el ángulo con respecto al norte y aquí lo di con respecto al eje de la X. Generalmente nosotros vamos a usar este convenio donde aparece el ángulo con respecto al eje de las X. ¿Okay? Convenio para las direcciones. Las direcciones se miden a partir del eje positivo X en dirección contraria a las manecillas del reloj. Así, por ejemplo, este ángulo es más 37 grados, ¿cierto? Pero este ángulo que se está midiendo para el otro lado debería ser menos 37 grados o el ángulo midiéndolo hasta acá, 323 grados. Si ustedes meten los valores en la calculadora va a identificar que 323 grados corresponde a este ángulo de acá, o sea, una flecha que está para este lado de aquí. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, primera operación con vectores. Los vectores se pueden multiplicar por un escalar. Por ejemplo, si usted tiene una velocidad, que sea 35 kilómetros por hora para el norte, y le dice al chofer del auto, oye, multiplica esta velocidad por 2, ese 2 es un número sin unidades. Por lo tanto, el automóvil va a acelerar hasta que tenga 70 kilómetros por hora. Eso significa multiplicar el vector velocidad por un escalar. ¿Cierto? El escalar puede tener unidades también. O sea, vamos a ver después caso. Entonces, por ejemplo, A es el vector original, y si yo lo multiplico por 1,5, obtengo un vector en la misma dirección, pero que tiene 3 medios su magnitud, o sea, 1,5 veces la magnitud. Y si lo multiplico por un escalar negativo, menos 0,5, entonces sería igual al vector que tiene la dirección contraria, o sea, que apunta ahora
en un ángulo de 180 grados con el vector original, y como además lo multipliqué por 0,5, entonces tiene la mitad de la magnitud. Esa es la primera operación vectorial. Los vectores se pueden multiplicar por un escalar. Si el escalar tiene unidades, hay que tener cuidado porque vamos a tener las unidades del vector y las unidades del escalar y vamos a tener que multiplicarlas también. ¿Sí? La suma vectorial. Bueno, normalmente usamos este símbolo más para sumar escalares nosotros, o para sumar reales. Si ustedes usan la calculadora y ponen 3 más 2, les va a dar 5. Pero aquí nosotros vamos a hacer algo que puede causar confusión. Vamos a usar el mismo símbolo para una operación entre vectores. Entonces, si ustedes se acostumbran al hecho de que ahora, habiendo vectores de por medio, ya este símbolo no significa lo mismo que antes, entonces no hay problema. Ya no significa lo mismo que antes porque ahora voy a operar dos vectores mediante esta nueva operación que se llama suma vectorial. Y la suma vectorial tiene otras características que la suma común y corriente que conocíamos antes. 2 más 3 igual 5. Aquí 2 más 3 no es igual 5. Acá un vector más otro vector es igual a otro vector. Y esta es la regla. Ahí está. Fíjense, aquí tengo A y B y yo los quiero sumar. Supongan, por ejemplo, que estos son dos desplazamientos. O sea, yo viajé, no sé, supónganse de Lima, viajé a, no sé, a La Paz, y de La Paz viajé a Buenos Aires, por decirlo. No sé si en realidad están así en el mapa, pero supongamos. ¿Cuál fue el desplazamiento total? O sea, ¿dónde estaba al principio y dónde estoy al final? Para hacer eso, tengo que sumar estos dos vectores. ¿Cómo lo hago? Bueno, agarro uno de estos vectores, por ejemplo, A más B. Agarro el vector B, el segundo vector, y lo coloco a continuación del otro vector. Ahí, ¿cierto? Coloco la cola del segundo vector en la punta del otro vector. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque viajé primero, como dije, de Lima a La Paz y de La Paz a Buenos Aires. ¿Se fijan? Si estos fueran desplazamientos. Y a continuación, pero oye, a mí no me interesan las escalas que tú hiciste en tu eje. ¿Dónde partiste? ¿Dónde llegaste? Ah, bueno, en ese caso agarro un vector aquí, lo coloco en el punto partida, ahí, y después en el punto de llegada. Y este vector que resulta aquí se llama el vector A más B. Observen ustedes que ahora el signo más que aparece ahí ya no representa la suma ordinaria de los números, sino que representa ahora una combinación de vectores, en donde, por ejemplo, yo tenía un desplazamiento Lima-La Paz, y después La Paz-Buenos Aires. ¿Y qué es lo que me dice el último vector? El último vector ignora todas las escalas intermedias, solamente me dice, mira, tú partiste de La Paz y llegaste, no importa lo que pasó entre medio, llegaste a Buenos Aires. Así que ese es el desplazamiento A más B. ¿Queda claro? Esta es una de las maneras en que yo voy a sumar vectores. Coloqué el segundo vector en la punta del primero y uní la cola con la punta. Entonces ahora le pongo aquí control Z, control Z, control Z, control Z, control Z y queda listo para la próxima vez, porque si no, después, muy bien. Esa es entonces la suma vectorial. Hay otra forma de sumar los vectores, pero la vamos a dejar para después. Y mientras tanto vamos a pasar a lo que sigue, que es lo siguiente. Bueno, ahí está el resultado, por supuesto. A más B igual a más B. A más B es este vector que va de aquí a allá. ¿Qué hacemos con la resta vectorial? Nuevamente, el símbolo de resta va a tener un significado muy distinto para nosotros. La única vez que vamos a usar el símbolo resta vectorial es cuando yo tenga que restar, por ejemplo, una velocidad final menos una velocidad inicial. O sea, inicialmente el vector iba, qué sé yo, para allá y al final va para allá. Quiero saber cuánto cambió la velocidad. Entonces quiero saber restar el vector velocidad final menos el vector velocidad inicial, eso me da el cambio de velocidad y con eso yo voy a poder calcular la aceleración vector. ¿Ok? ¿Me dio mi botella, puede ser? Oh, no me digas. ¿Y qué es lo que tiene en la botella? ¿Copete? Ya. Ok. Para entender cómo vamos a hacer la resta vectorial, examinemos la resta escalar. Por ejemplo, ¿qué significa la ecuación 7 menos 4 igual a X? Cuando yo quiero restar 7 menos 4. Aquí, 7 menos 4. ¿Qué significa esto? Bueno, lo podemos escribir así.
4 más algún número me da 7. O sea, ¿cuánto tengo que sumarle a 4 para que resulte 7? Eso es lo que significa una resta. Como ya sabemos lo que es una suma vectorial, podemos usar esto para definir ahora la resta vectorial. ¿Cuánto tendré que sumarle a un vector para que me dé el otro vector? Entonces, nuestra incógnita va a ser este de aquí, porque nosotros sabemos sumar. Y como sabemos sumar, vamos a usar la suma para definir la resta. ¿Okay? Entonces, ¿qué vector tengo que sumarle a este vector? Le voy a sumar un vector aquí para que me dé ese vector. ¿Okay? A menos B. ¿Qué vector tengo que sumarle a este vector para que me dé este? Uno ya más o menos sospecha que va a ser un vector como para arriba aquí, ¿no es cierto? Porque al sumar este más ese, me va a dar un vector así. ¿Ok? No sé si se entiende bien. Veámoslo. Ahí. ¿Qué vector le tengo que sumar a este para que resulte A? Entonces, bueno, pongámosla aquí. Ahí. Porque ahí se ve más claro. Le tengo que sumar un vector a B para que me dé A. ¿Cuál será ese vector? Bueno, agarremos esta punta de aquí. La ponemos ahí, ¿cierto? Queda muy bien de la punta de B hacia la punta de A. ¿Ven? Si al vector B yo le sumo este vector azul, me da el vector A. Y por lo tanto este es el vector A menos B. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Fíjense bien que aquí en este caso puse los dos vectores con las colas juntas. Y me fui desde B, el segundo vector, hacia el primer vector. ¿Okay? Entonces ahora le ponemos control Z, control Z, control Z, control Z, ahí. Y después le ponemos guardar para que esté listo para la próxima vez. Y acá entonces hay un resumen de las dos cosas. A menos B. ¿Qué vector le tengo que sumar a B para que me dé A? Ese vector. ¿Y cómo será B menos A? Ah, pero entonces, ¿qué vector le tengo que sumar a A para que me dé B? O sea, a A le sumo este vector y me da B menos A. Lógicamente que A menos B y B menos A son dos vectores en direcciones opuestas, ¿se dan cuenta? ¿Me queda claro, no? ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Voy muy rápido? Ya. Ok, sigamos entonces. Repaso. Todo el mundo sabe lo que son las funciones trigonométricas de un ángulo en base a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si el ángulo en cuestión es este que está aquí, θ, entonces este cateto que está al ladito es adyacente, porque yace al lado del ángulo. En cambio, este es el cateto que está al otro lado del ángulo, el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa. No me pregunten de dónde viene esa palabra, porque creo que hipo significa caballo, porque hipódromo, algo tiene que ver con el caballo. Yo creo que el caballo, si le dicen al caballo, oye, quiero ir de aquí para acá, se va a ir por acá, por la hipotenusa, en vez de querer hacer esto, porque dice, no, por aquí me sale más lejos, ¿cierto? Así que se pueden acordar de eso. El seno del ángulo, que es como el seno en el sentido de concavidad aquí, ¿cierto? El seno de reloncavía, acuérdense de eso. La concavidad está medida por la razón o la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, bueno, es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. No es esta la única definición de los ángulos, también está a través del círculo gonimétrico que permite definir las funciones en 360 grados. Pero nosotros vamos a usar esta, así que me voy a quedar hasta aquí nomás con esto de los ángulos. También están estos dos importantes teoremas que se cumplen para cualquier triángulo. Voy a partir por el segundo, por la ley del coseno. La ley del coseno, ustedes se dan cuenta, si yo le quito el último término, es como el teorema de Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Excepto que este es válido para cualquier triángulo, no solo para los triángulos rectángulos. De hecho, si el ángulo gamma que está aquí arriba es 90 grados y el coseno 90 grados es 0, me queda el teorema de Pitágoras. De manera que esto es como una generalización del teorema de Pitágoras para el caso en que ahora ya no es un triángulo rectángulo, sino un triángulo cualquiera. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el lado C, aquí, sería como el teorema de Pitágoras, a cuadrado más b cuadrado, pero a esa suma hay que restarle 2 veces el producto por el coseno del
ángulo gamma, que es el opuesto a C. Esto ustedes lo pueden reproducir para los otros lados. Por ejemplo, a ver, atiendan acá. Por ejemplo, A cuadrado, que está aquí, sería igual a la suma de B cuadrado más C cuadrado, menos el doble de B por C por el coseno de alfa. Y B cuadrado sería A cuadrado más C cuadrado, menos el doble de A por C por el coseno de beta. Y se puede aplicar para cualquiera de los tres lados del triángulo, y a veces es muy útil. El teorema del seno, en cambio, es un poco, de repente a uno lo perturba un poco porque tiene una ecuación donde hay dos signos iguales. Entonces, uno dice, ¿qué significa una ecuación donde hay dos signos iguales? Bueno, significa que lo puede aplicar a las dos, el primero con el segundo con el tercero, o el primero con el tercero, son todos iguales. O sea, si usted divide el seno de un ángulo, por ejemplo, de alfa, por el lado que está acá, le da lo mismo que el seno de beta por el lado opuesto, y lo mismo que el seno de gamma por el lado opuesto, que es C. Así que eso también lo pueden usar si alguna vez tienen un triángulo y quieren conocer uno de los ángulos, y conocen otro, y conocen dos lados, etcétera. Pueden usar este, o aquí este es más útil si tienen los lados y el ángulo que forman, entonces pueden calcular el tercer lado. Generalización del teorema de Pitágoras. ¿Esto es nuevo para ustedes o ya lo sabían? Más o menos, no hay conocimiento más o menos. O lo sabe o no lo sabe. ¿Lo ha usado? ¿Lo ha usado alguna vez? Lo han usado, probablemente ya. Ojo que hay que tenerlo bueno. Bueno, hasta ahí terminamos con el repaso y toda la cosa. Y ahora vamos a entrar en un terreno que es medio pantanoso. Y es, para no estar haciendo siempre la suma y la resta en forma gráfica, dibujando flechas, nosotros queremos ahora hacerlo de una manera algebraica, como sumar y restar vectores, usando álgebra, el álgebra que ustedes conocen, o sea, sumar cantidades en forma algebraica. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, porque ahora los vectores los vamos a expresar en términos de unos vectores especiales que se llaman vectores unitarios, y eso nos va a transformar, nos va a facilitar la vida enormemente. Vamos a poder separar los vectores en una parte que está para el lado X y una parte que está para el lado Y, y eso se llama descomponer los vectores. Entonces, cualquier vector que esté en el plano XY se puede representar como la suma de dos vectores, uno a lo largo de X y otro a lo largo de Y. Por ejemplo, el vector A que está aquí, este vector A azulito, siempre lo puedo escribir como un vector que va para allá, más un vector que va para acá. A este de aquí le vamos a llamar la componente vectorial A sub X, y esta es la componente vectorial A sub Y. Observen ustedes que aquí estamos usando la suma de vectores. La única cosa especial de esto es que hemos escogido dos vectores que están en las direcciones de los ejes coordenados. O sea, un vector que está a lo largo de X y uno que está a lo largo de Y. ¿Es posible hacer esto con cualquier vector? Sí, porque si el vector no está para allá, que si yo está para acá, entonces bueno, elijo para acá, y siempre voy a poder construir un triángulo rectángulo que tenga como hipotenusa al vector que a mí me interesa. ¿Okay? No quiero escribir, puedo escribir en la pizarra ahora. Pero tendría que pasarme a 7. A ver, voy a hacer un ensayo, atención en la casa, ustedes me avisan, ¿no? Dice, para que puedan ver captivo, tengo que apretar el número 8. ¿Más? Algo más. No, es captivo más, o sea, se van a ver las dos cosas. 8. Pero el 8 de acá. Ya, en la casa están viendo Ahí la se ve. pizarra, ¿no? Ahí se ve. Ahí se ve. Sí. Se ve la pizarra, ya, qué bueno. Sí, se ve la pizarra. Se ve la pizarra, ya. Entonces borramos. Ahora se ve que se borra la pizarra, ¿o no? ¿Se borró la pizarra? Sí, se borra. Sí, profesor. Ya, entonces la idea es la siguiente. Bueno, supongamos ahora que partimos con un vector cualquiera, o sea, no sé, este vector. ¿Se ve el vector? Ahí está el vector, lo vamos a llamar, no sé qué, el vector W, ya, para no usar ese vector W. Observen ustedes que lo estoy representando con una flecha,
y el símbolo es una letra con una flecha encima, W. Pero toca la mala pata de que los ejes, el eje X está para allá, ¿cierto? Y el eje Y está para allá. ¿Se alcanza a ver en la casa o no? ¿Apareció en la casa, no? Sí. Ya, entonces tengo que dibujar un triángulo rectángulo. Este es el triángulo rectángulo. Ahí. Y por lo tanto, el vector W va a ser la suma de un vector que esté a lo largo del eje de la X, excepto que va a salir para el lado negativo del eje de la X, este de aquí. ¿Se ve bien en la casa o no? Y uno que está a lo largo del eje de la Y. Ahí. ¿Está claro? Por lo tanto, no sé si se ve en la casa bien claro eso. Ya, el vector W entonces es la suma de un vector Sí, que se ve está en mucho. dirección de X, claro que salió para el lado negativo de la X, no importa. Entonces para nosotros, este se va a llamar el vector W flecha sub X. Y este de aquí se va a llamar el W flecha sub Y. ¿Ok? Y esas se llaman entonces las componentes vectoriales del vector W. ¿Por qué? Porque son dos vectores que al sumarlos, vectorialmente sumados, ¿cierto? Sumo este vector más este vector, me dan de vuelta el vector original. ¿Queda claro? Ya. Y entonces decimos que W, ahora yo lo puedo escribir, y W vector es igual a W X vector más W Y vector. Y esto entonces se llaman las componentes vectoriales de W. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo por lo menos aquí veo clarito, ¿eh? Todo bien por acá. Componentes vectoriales de W. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, la ventaja que tiene es que si tengo varios vectores, los puedo escribir todos en funciones de sus componentes, y ahora puedo sumar todas las componentes X y todas las componentes Y separadamente. Y eso es mucho más fácil, porque sumar vectores que están en la misma dirección es mucho más fácil que sumar vectores que están en un ángulo. ¿Okay? Bueno, voy a borrar aquí, atención en la casa. Borra el 7 ya. Ahí. Muy bien. Hay un caso que es medio complicado. ¿Sí? Suponga que tienen este vector A y este otro vector B. ¿Cómo se suman estos dos vectores? Suman la magnitud. ¿Ya? Los vectores tienen ángulos, no tienen componentes vectoriales. No tienen componentes vectoriales en el eje Y, pero solo tienen componentes vectoriales en el eje X. Y para sumar vectores, yo tengo que poner la cola de uno en la cabeza del otro, ¿sí o no? Entonces, yo tendría que, por ejemplo, ponerlo ahí, cuidando de que no se me enchueque, porque si no cambia el vector. Entonces me queda A más B. Aquí está A, aquí está B. Y por lo tanto, creo que lo hice muy grande ¿no? Un poquito más chico. Ahí. Y por lo tanto, el vector suma sería simplemente este vector. ¿Eso queda claro? O sea, cuando los dos vectores están en la misma dirección, sumar significa colocar uno delante del otro y listo, y el vector que resulta total, esa es la suma de los dos vectores. ¿Sí? ¿Tiene algo? ¿Está bien? ¿Ah? Sí. Si fuera recta, sí, Vamos de uno, ¿sí? algo parecido, la recta no.
La recta es la suma sí me quedó clara, pero la recta no. No me quedó muy claro. De nuevo la pregunta, que no entendí nada. La suma de vectores. Tenía un vector acá, ¿cierto? Y otro vector acá. ¿Cómo lo sumo? Tengo que ponerlo a uno, la cola de uno con la cabeza del otro. Ahora tengo un solo vector, que tiene el largo de los dos. Entonces, la suma de este más este es este vector que se llama A más B. Y que- La recta es la que no me quedó. ¿Cuál recta? La recta. Ah, la resta, no, pero es que estamos recién en la suma. Po. Ya. Ahora vamos a hacer una suma parecida, pero distinta. Cuidado con esto, ojo con esto, porque tiene que ver con lo que usted. Ya, este es A y este es B. Ahí. No. Ahora vamos a hacer este es B. Ahí. Vamos a hacerlo un poquito más largo. ¿Cuál es la suma de esos dos vectores? Ese caso es bien interesante. A ustedes no les importe para dónde está el vector, recuerden la regla. La regla es que tengo que poner la cola, no cola con cola, quiero hacer la suma. Quiero hacer la suma. La cabeza con la cola del otro. ¿Okay? Así que, o traigo cuidado, que quiero hacer la suma, no la resta, suma. ¿Okay? Quiero sumar estos dos vectores. Y aquí viene lo raro, porque sumar De hecho, vectores no es lo mismo veo que un sumar vector números. negativo. O sea, cuando uno suma números, si son todos positivos, siempre la suma es más grande, pero ahí también hay sumas negativas. Bueno, aquí, supongamos que ponemos, para sumar, supongamos que traemos la cola de este y la ponemos en la punta de este. ¿Cierto? Porque eso es lo que hay que hacer, es decir, la punta de un vector, ahí, tengo que poner el otro vector. Ahí. Entonces aquí tengo A y tengo B. Cuidado, estoy estrictamente siguiendo la suma. Pongo la cola de un vector con la punta del otro vector. Y ahora me voy desde la cola del primer vector a la punta del segundo. Entonces aquí nos queda una cosa súper rara. El vector A más B resulta ser de menor magnitud que el vector A y que el vector B. Eso no importa. Los vectores se comportan así. ¿Okay? Aquí lo que ocurrió es que estoy sumando vectores que están en direcciones contrarias. ¿Okay? Puede hacer Ahora, matemáticamente cómo se escribiría. bueno, pero eso vamos a llegar un ratito más. ¿No? Ya. Esto matemáticamente, A más B es, digamos, A más B es este vector de. Lo vamos a expresarlo después matemáticamente. Ahora, la resta es diferente, porque la resta, ahí sí que, para la resta, yo lo que tengo que hacer es, aquí tengo que poner las dos colas pegadas, o sea, si yo tengo este vector y este vector, tengo A, B, ¿cierto? Tengo que poner las dos colas en el mismo punto. Ahí. Y después, dependiendo, si quiero hacer A menos B o B menos A, tengo que, por ejemplo, si este es A, este es B, y quiero hacer A menos B. Entonces, ¿qué vector le tengo que sumar a B para que me dé A? ¿Qué vector le debo sumar a B para llegar a A? Estoy parado aquí. ¿Qué vector le tengo que sumar a este para que me des? ¿Para dónde? ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Así? ¿Qué vector le tengo que sumar a este, suma vectorial, para que me dé A? Hacia el otro lado. Hacia el otro lado, muy bien. Ah, O sea, este vector, sumándole este vector, me da este vector. Y entonces este es A menos B. ¿Vamos? Estas cosas no pretendo que las entiendan al tiro, pero como va a estar en la grabación, entonces, o le puedes sacar una foto a la pizarra, como quieras. Si le colocara B menos A, estaría malo. No hay nada malo. Si usted quiere hacer B menos A, le va a dar este vector para el otro lado. ¿Por qué? Vamos a volver a colocar los dos vectores con las colas en común aquí. A y B. Y ahora quiero calcular B menos A.
Entonces la pregunta que tengo que hacerme ahora es, ¿qué vector le sumo a A para que me dé B? ¿Qué vector tengo que sumarle a A para que me dé B? Tiene que continuar. Tengo que continuar, muy bien. Ahora me da este vector. Este sería entonces A menos B. Porque este es el vector que tengo que sumarle a A para que me dé B. ¿Se fijan que estos dos vectores son iguales y opuestos? ¿Eso quedó claro? O sáquenle una foto a esa cuestión y estudien en la casa. Eso por el sentido del vector. No, eso no tiene nada que ver. Estoy aplicando la regla para hacer restas vectoriales. Suma y resta. Sumas y restas vectoriales. Y la regla para la resta es coloque los dos vectores con las colas en común y diga qué vector le tengo que sumar en el primer caso al vector A para que me dé B. Bueno, un vector para la izquierda. ¿Y qué vector en el segundo caso? B menos A. ¿Qué vector le sumo a A para que me dé B? Bueno, un vector hacia la derecha. ¿Okay? Eso es el significado de los vectores. Sáquenle una foto porque si no se les va a olvidar después. Y en la casa saquen una foto ahí que se... Bueno, va a quedar en la grabación, pero que ya en la grabación no confío mucho porque... Ok, sigamos entonces. Ahora voy a dejar de transmitir la pizarra en la casa, atención, ¿eh? El número 7. Presentación. ¿Se ve en la casa la presentación? Sí. Sí, Ya, se ve qué perfecto. bueno, sigamos entonces. Vectores unitarios. Este tema es fascinante. A mí siempre me gustó mucho esto de los vectores unitarios. Estos vectores van a ser las bases para escribir todos los demás vectores, sean de fuerza, velocidad, aceleración, momento angular, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Todos los vamos a escribir en base a los vectores unitarios. Y a lo mejor los han visto por ahí, circulando. El vector I, Tongo. Tongo es un nombre que le pusieron en Chile a esta especie de acento circunflejo o sombrero, ¿no es cierto? Los franceses usan ese acento. Y es un vector de unidad 1 sin unidades, o sea, es un 1 puro, en dirección más X. Y el J, Tongo, es 1 sin unidades en dirección más Y. Aquí están representados, pero por supuesto, como no tienen unidades, entonces lo único que puedo hacer es dibujarlos del mismo porte, porque los dos son 1, pero son 1 nada, 1 no, uno sin unidades, 1. Veces, si ustedes quieren, veces. Es una vez, ¿sí? No tiene unidad. También existe, por supuesto, usando la regla de la mano derecha, un vector unitario en la dirección del eje Z, es el eje Z que es uno normal al plano de la pizarra, aquí, sale acá, y que ese se llama, por su K-tongo, muy bien, K-tongo, y J, I-tongo, J-tongo y K-tongo, ¿sí? Son los tres vectores unitarios. Y esos vectores nos van a... Pero yo les quería mostrar más o menos cómo aparecen estos vectores. Supongamos que tenemos un vector 350 kilómetros por hora en dirección norte, cuya magnitud, la magnitud de B, es 350 kilómetros por hora. Ahora, como este es un escalar, y 1 partido por esto también es un escalar, yo puedo dividir este por este. O si ustedes quieren multiplicar por el inverso de esto. Entonces, aquí tengo, fíjense bien, esto es bien extraño, porque tengo arriba un vector y abajo su propia magnitud. Se va a la magnitud y queda ahí. La magnitud se simplifica, pero se simplifica, no es que se desaparezca. 350 kilómetros por hora dividido por 350 kilómetros por hora, ¿qué es lo que es? 1. ¿1 qué? Nada. Una vez. O sea, esto cabe una vez en esto. Por lo tanto, es un 1 adimensional, sin unidades. Un 1 puro. Pero quedó esto 8, coma, en dirección norte. Entonces, de esta manera, acabo de definir un vector 1 sin unidades en dirección norte, que ya no tiene nada que ver con velocidades. Yo podría escribir, por ejemplo, oye, hay una fuerza de 25 newton en dirección norte. Ah, entonces 25 por este vector. Yo le puedo dar un nombre a ese vector. Puedo llamar, no sé, IJK, no sé. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a usar eso?
ya habíamos visto que el vector B se puede representar en términos de dos vectores que son a lo largo del eje X y del eje Y. Pero entonces ahora, este vector de aquí, el vector B sub X, lo podemos escribir como un número multiplicado por el vector unitario en la dirección del eje X, que se llama Y tongo, o Y sombrero. ¿Estamos? Y este otro vector B sub I, que está acá, voy a mostrarlo acá mejor para que lo vean en la casa. Voy a repetir para que vean en la casa. ¿Están viendo mi mouse o no? En la casa. Sí. Mi mouse está dando vueltas, ¿se ve o no? Sí se ve. Ya. Entonces, ahora volvamos al vector V, que tiene magnitud V, 30 grados respecto al eje de las X. Entonces, está representado aquí como la suma de dos vectores, uno a lo largo del eje de las X, que se llama V sub X vector, y uno en el eje de las Y. Pero ahora viene lo bueno, porque cada uno de estos vectores se puede representar como un número, un escalar, multiplicado por uno de estos vectores unitarios. ¿Ven? Entonces, digo, fíjense bien, el vector, la componente vectorial V sub X flecha, ¿cierto? Es la magnitud de este vector azul, B, por el coseno de 30 grados, y la parte vectorial aparece con este vector unitario Y tongo que aparece acá, ¿cierto? Y V sub I, digamos, el vector V sub I que está aquí, se puede escribir como la magnitud de B, o sea, el vector azul, por el seno de 30 grados, que está aquí, pero la parte vectorial se escribe por el vector J sombrero o J tongo, y de aquí para adelante todos los vectores se pueden expresar en función de estos dos muy útiles vectores unitarios. Porque ahora yo ya no me tengo que preocupar más de la parte vectorial, solo de cuánto valen estas cosas que están aquí, estos números. Y estos números, por supuesto, ya que junto con los vectores unitarios forman la componente vectorial, a estos de aquí los vamos a llamar las componentes escalares del vector. ¿Por qué? Porque este escalar multiplicado por el vector unitario nos da la componente vectorial, que eso es lo que viene dado a continuación. El vector entonces queda expresado como B coseno 30 grados por el Y tongo, más B seno 30 grados por J tongo. Y esto es muy conveniente, porque de aquí para adelante yo puedo separar todo lo que tenga que ver con X de todo lo que tenga que ver con Y. Entonces, puedo hacer las sumas en X y las sumas en Y separadamente. Los coeficientes de los vectores unitarios, digamos, voy a ponerle aquí unos paréntesis para esos coeficientes que están aquí. No sé si se ve en la casa esto. Es conveniente porque permite ordenar el trabajo. Es conveniente porque permite ordenar el trabajo exactamente. Usted lo ha dicho con las palabras perfectas. Es conveniente porque permite ordenar el trabajo. Ahora, cuando tenga vectores que estén en cualquier dirección, yo digo, primero escribámoslas en función de las componentes vectoriales. Y después las componentes vectoriales en función de los vectores unitarios. Entonces voy a tener pura suma de escalares por I tongo y otra suma de escalares por J tongo y tengo el resultado. Entonces puedo hacer, alguien mencionó aquí el álgebra de los vectores. Ahora puedo hacer álgebra con los vectores porque puedo sumar o restar separadamente la parte X de la parte Y, ¿cierto? Aparte. Entonces estos factores que están entre paréntesis acá, los coeficientes de los vectores unitarios, se llaman las componentes escalares. Hago un resumen entonces. Cualquier vector siempre puede expresarse como dos vectores a lo largo de los ejes coordenados. Uno se llama V flecha X y el otro V flecha Y, ¿cierto? Y a su vez, cada uno de estos componentes vectoriales se puede expresar como un número, V coseno 30 grados, por el vector unitario Y tongo, o Y sombrero, y más, ¿cierto? V seno de 30 grados, J tongo. Ahora, esto es general para cualquier vector, claro. Si usamos el convenio para medir ángulos desde el eje positivo X en dirección contraria a las manecillas del reloj, cualquier vector A en el plano XY se puede expresar entonces como A coseno teta I más A seno teta por J tongo. Y lo que va
a pasar es que automáticamente cuando ustedes metan los ángulos en la calculadora, le va a dar la dirección correcta, porque aquí en este caso el ángulo θ es mayor que 90 grados, por lo tanto tiene un coseno negativo, pero tiene un seno positivo. No sé si se dan cuenta de eso. Porque el seno viene por aquí y el coseno está para allá. ¿Está bien? Pero si ustedes lo meten ahora, yo le digo, supongamos que ángulo de 120 grados, y ustedes tomen su calculadora rápidamente y algunos metan seno 120 y otros coseno 120 grados, ¿tienen la calculadora a mano ahí o no? Ya, pues unos calculen los de allá calculen el coseno de 120 grados y los de acá el seno de 120 grados y vean qué es lo que les da. Pues yo también lo voy a hacer con la calculadora del teléfono a ver si resulta, porque a veces esto... 86, El seno de 120 es 0,86. 0,8677, no, algo así, ¿no? Ya, ¿y el coseno? ¿Algún cálculo del coseno allá? 0,5. Menos 0,5. ¿Se fijan? ¿Por qué tiene que dar negativo el coseno? Porque la componente escalar aquí va a ser para el lado de acá, en dirección contraria a X. Ok. Muy bien. Yo creo que este es un buen momento para parar porque vamos a partir ahora con una aplicación de esta. Y pueden ir a buscar su colación arriba, ¿no es cierto? Son las 8:20, digamos que a las 8:35 nos juntamos acá. Voy a intentar pausar esto, aunque no sé si sea posible. Stop here. A ver qué hice, no sé qué hice. End. Ok, pause, stop.